Bueno, bienvenidos una vez más al aula virtual, a los alumnos del primer año. Hoy vamos a ver un tema muy importante para la materia, que es la ética y la moral. ¿eh? Ustedes, como podrán notar, la materia se llama Formación Ética y Ciudadana. Así que es muy importante entender esto de la ética. Y para entender la ética, primero debemos saber qué es la moral, ¿sí? Porque ética y moral son dos palabras íntimamente relacionadas, ¿sí? Vamos a comenzar diciendo que la ética estudia la moral. Así como la biología estudia a los seres vivientes, o la medicina estudia la salud y la enfermedad, la ética estudia la moral. Es la teoría de la moral, la ciencia que estudia la moral. ¿eh? Bien, vamos a comenzar con un cuento, ¿sí? que usa un filósofo muy famoso que se llamó Platón allá hace 2400 años atrás. Este filósofo en una de sus obras se pregunta si la gente es buena porque valora la bondad o es buena por temor al castigo. Entonces, para tratar de inquietarnos y de ayudarnos a cuestionar este tema y a investigar más, él nos refiere a un cuento, nos cuenta un cuento, ¿sí? Este es el cuento del pastorcito, el pastorcito y el anillo, que van a ver que tiene bastantes parecidos con una historia mucho más actual, escrita por Tolkien y que fue llevada al cine, que se llama El Señor de los Anillos. Pero vamos a comenzar por la historia de Platón. Platón cuenta que había una vez un pastorcito de ovejas, muy humilde él, considerado por todos muy respetuoso, muy correcto y bueno, que un día mientras pastoreaba a las ovejas, hay un terremoto, ¿sí? Tras el cual se abre una grieta muy grande en la tierra, él desciende y entre otras cosas que ve en esa especie de cueva subterránea que queda al descubierto por el terremoto, es el cadáver, el esqueleto, mejor dicho, de un hombre. En uno de sus dedos, en uno de sus dedos tiene este esqueleto un anillo muy lindo. Entonces el pastor toma el anillo, se queda con el anillo y se lo coloca. Va contento, vuelve a reunirse con el resto de los pastores, ya habiendo cumplido su labor diaria. eh, y mientras todos hablaban y hablaban, él se aburría un poco, así que empezó a jugar con su anillo, a moverlo, y cuando lo movió para cierto lado, giró sobre su dedo el anillo, se da cuenta que de repente es invisible porque nadie lo puede ver ni escuchar. Él intenta hablar, comunicarse y nadie se da cuenta que está ahí. Al volver a girar el anillo hacia el otro lado, vuelve a ser visible para todos. A partir de ese momento, el pastorcito se da cuenta que tiene un poder muy, muy grande que nadie más tiene, que es el poder de volverse invisible. ¿eh? Una vez que él reflexiona y trata de entender este poder y se da cuenta realmente de lo que eso significa, urde un plan, o sea, piensa un plan muy siniestro, ¿eh? El cual implicaba que él se ofrecía a dar el informe mensual al rey sobre los ganados. Entonces él se ofrece para ir a ser él el que haga el informe. Una vez que entra en el castillo del rey, usa el anillito para volverse invisible, va a la recámara de la reina, la encuentra, demuestra que él tiene este poder tan mágico, la seduce con su poder y traman un plan para asesinar al rey. Él se vuelve invisible, asesina al rey y se queda con el castillo y con la reina, se apodera de todo el reino, ¿sí? A partir de este poder que él descubre. Bien. Lo que Platón nos quiere ayudar a pensar es si justamente los hombres somos buenos porque valoramos el bien o por temor al castigo. ¿eh? Y realmente también nos quiere ayudar a pensar si es que existe en algún lugar del planeta un hombre bueno. ¿Quién sería un hombre bueno? Un hombre que
a pesar de saber que no va a ser castigado, sigue haciendo las cosas correctas, las cosas que debe hacer. ¿Eh? A ver, para llevarlo más a nuestro terreno más cercano, ¿no? Cuando nadie te ve, ¿vos seguís haciendo las cosas bien o te mandás tus macanitas? ¿Eh? Esa sería un poco, a ver, vamos a decirlo más concreto. Si estás de novio y sabes que tu novia o novio no va a descubrir la infidelidad, ¿serías infiel? ¿Mm? Si tenés a un amigo que querés mucho, y tenés la posibilidad de hablar mal de él sin que se entere, ¿lo harías? Si la cajera del supermercado te da de más, te da dinero de más, sabes que ella no se va a dar cuenta, ¿te llevarías el dinero o se lo devolverías? Si encontrás un maletín con mucho dinero, ¿te lo llevarías o lo devolverías? ¿Sí? Esto un poquito es la reflexión de Platón y llevado un poquito más a un nivel macro, un nivel más grande, está la política, ¿no? En donde los políticos tienen un enorme poder, ¿eh? Y también una enorme capacidad de tapar lo que hagan, porque están en una esfera tan elevada que nosotros, la mayoría de los ciudadanos, no nos damos cuenta si hacen bien o mal las cosas, si usan el dinero para lo que corresponde o para otra cosa, ¿sí? Y a esto le llamamos impunidad y le llamamos corrupción, ¿sí? Bien, esto un poquito es una reflexión y que les quería decir también que este cuento del pastor, digamos, como les dije al principio, Tolkien lo lleva al cine, mejor dicho, lo escribe, hace libros, y se llama El Señor de los Anillos, justamente una historia que tiene un anillo de poder que también te vuelve invisible, ¿eh? Y presenta dos personajes antagónicos, cada uno de los cuales reacciona diferente ante ese anillo de poder. Por un lado tenemos a Sméagol, creo que es el nombre, pero luego se llama Gollum, ¿eh? Un hombre totalmente corrompido por su sed de tener ese anillo, ese poder, porque el que se pone el anillo en la novela, en el cuento de Tolkien, se siente súper poderoso, es como una droga que te hace sentir súper bien y poderoso. Entonces él se obsesiona con ese anillo y a medida que más usa el anillo, más lo consume, y lo degrada el anillo al punto de verse de esta manera, ¿sí? Como un monstruo. Y del otro lado tenemos a Frodo. ¿Eh? Frodo, en cambio, ¿sí? Tiene la misión, porque todos confían en él, de llevar ese anillo a través de un larguísimo recorrido para poder destruirlo en un río de fuego, que es la única manera de destruir este anillo, que era el modo en que un dios malvado controlaba a las personas, ¿sí? Entonces, el anillo era el modo en que este dios generaba discordia, generaba luchas de poder entre los seres humanos, los elfos, los distintos personajes de esta saga o de este libro, ¿sí? Entonces acá tienen otra versión de la misma historia que nos contaba Platón. ¿M? Y no solo en el cine recibimos este tipo de mensajes morales, porque de eso se trata, de mensajes morales. ¿Qué son los mensajes morales? Son mensajes que nos dicen qué está bien y qué está mal, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y son mensajes que recibimos todo el tiempo, y de eso se trata la moral. ¿eh? De distintas normas, distintas costumbres que nos inculcan, que nos hacen, que nos dan nuestros padres, nuestra sociedad, en relación a lo que está bien y lo que está mal. ¿eh? Por ejemplo, desde muy pequeños, ¿sí? Qué sé yo, si el nene de 2 años va y le pega a la hermanita, ¿qué le dice la mamá? No, eso está mal, ¿eh? No tenés que hacer eso. Posiblemente también, no sé, si es muy reiterado, lo castigue, lo lleve a otra habitación, lo deje ahí hasta que se calme, va a recibir una sanción por eso, ¿sí? De modo tal que con el transcurrir del tiempo, el niño ha incorporado esa norma. No debo pegarle a mi hermanita. ¿Y qué le va a pasar si algún día le pega? Se va a sentir culpable, porque ha internalizado, ha incorporado una norma moral.
¿sí? Entonces, en la familia incorporamos normas morales, pero también a través de las películas se nos dan normas morales, a través de las canciones. Hoy está de moda el trap. ¿eh? El trap es muy hablado, ¿sí? Y allí también se nos transmiten valores morales, que a veces son disvalores morales, ¿sí? Eh, bien, también en los videojuegos, en los juegos en red, en los juegos de computadora, se transmiten estos valores. Por ejemplo, esos juegos que lo único que es todo el tiempo hay que hacer es competir y matar al que se me oponga. Tengo que competir para llegar a ganar una competencia en donde en el transcurso tengo que matar gente, por ejemplo. ¿Qué valores morales me están transmitiendo allí? ¿Sí? Bien, entonces en resumen, la moral es el conjunto de creencias, de hábitos, de normas, de códigos de conducta que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Tenemos varios ejemplos, estos de las películas, pero también códigos más concretos como los 10 mandamientos, ¿sí? Que son un código de conducta del pueblo judío israelí, que luego se transmite al cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, entre las normas de conducta que allí figuran está no matar, no mentir, no codiciar los bienes ajenos o la mujer ajena, ¿eh? En fin, son 10 mandamientos, honrar al papá y a la mamá, ¿sí? Son distintas normas de conducta que consideran esa cultura o esa religión como fundamentales, ¿sí? Bien, está en cada uno de nosotros luego incorporar, ya cuando tenemos la capacidad de elegir y reflexionar, qué normas de conducta van a orientar nuestra vida. De todas maneras, a ver, es importante acá entender que hay ciertas normas de conducta que hacen a la vida en sociedad, en una sociedad democrática, ¿eh? Las cuales es necesario incorporar. Sobre todo respetar al vecino. O sea, entender que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a la moral. Ahora, ¿qué es la ética? Les decía, es el estudio de la moral. Es la teoría que reflexiona cuáles de las morales humanas son las más correctas, cuál es el valor moral más importante. ¿eh? Intenta justificar aquellas normas que son racionalmente más adecuadas para el comportamiento humano. ¿Sí? Bien. Uno de los que reflexiona sobre la ética y la moral es un discípulo de Platón, de este que nos cuenta la historia del pastor, Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, ¿qué va a decir? Va a comparar la ética con otro tipo de saberes. ¿Sí? En principio va a decir, por ejemplo, la técnica. ¿Qué es la técnica? Es un saber hacer. ¿eh? La técnica es un saber que me permite hacer cosas, modificar el mundo exterior. Por ejemplo, tengo unas maderas ahí enfrente y si tengo la técnica, he incorporado la técnica, voy a saber hacer con esas maderas una mesa, un banco, un mueble. Eso respecto a la técnica. Las ciencias son un saber explicar. Si tengo la ciencia de la geología, voy a saber explicar de dónde vino esta piedra, por qué esta montaña se formó, etc. ¿sí? Si tengo la ciencia de la computadora, voy a saber explicar cómo funciona una computadora. Bien. ¿Y la ética en relación a a estos otros saberes? ¿Qué saber sería? La técnica es un saber hacer, la ciencia un saber explicar, la ética es un saber ser, va a decir Aristóteles, porque la ética nos enseña a ser mejores personas, ¿sí? Y está en relación, dice Aristóteles, a nuestra felicidad personal. ¿eh? Entonces, para Aristóteles, a través de una conducta ética que está relacionada con las virtudes, con los valores humanos, vamos a ser personas más plenas y más felices. ¿Sí? Y acá hay una frase de Neruda, un poeta chileno muy linda, que dice, la felicidad no es algo interior y no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. ¿Sí? Miren qué diferente el mensaje
moral, ético que nos dan las canciones, por ejemplo, en donde todo pasa por tener. Tener tal mina, tener tal auto, tener eh, tales bienes materiales, ¿verdad? Los raperos, los cantantes, todo el tiempo nos hablan de que la felicidad estaría pasando por tener algo, conquistar algo externo. ¿Y qué nos dicen los estudiosos de la ética? No, la felicidad pasa por ser mejores nosotros como personas. ¿Sí? Bien, vamos a ir entonces terminando y vamos a ir a este tema de los tipos de normas, que es un tema importante que me interesa que sepan. Hay diferentes tipos de normas a las que estamos todo el tiempo atados o que tenemos que responder ante ellas. En principio vamos a describir las normas morales, que son las que estuvimos hablando recién, ¿eh? Que lo que buscan es, el que sigue estas normas busca ser una mejor persona, ser buenos. Las normas morales las siguen aquellos que quieren ser buena gente, buenas personas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de norma moral, no mentir, ser fiel, ser generoso, son normas de tipo moral. ¿Qué ocurre si yo no cumplo una norma moral? ¿Cuál es el castigo? La culpa. Como les decía al principio, una vez que yo incorporé como propia una norma moral, cuando no la respeto o no la sigo, aparece la culpa. ¿Mm? Traicioné a un amigo, mentí, le grité a mi mamá. Como tengo una norma moral que me dice que eso está mal, me da culpa. Después tenemos normas de tipo social, que son las creadas por la sociedad y están en relación sobre todo a las buenas costumbres. Por ejemplo, decir gracias, pedir permiso, ceder el asiento a una mujer embarazada o a una persona mayor de edad, comer con la boca cerrada. Son normas de tipo social. ¿Qué pasa si no respeto esta norma social? Voy a recibir una sanción de tipo reprobación social. Me reprueba la gente. Si como con la boca abierta me van a mirar mal, van a pensar que soy un maleducado. Lo mismo si paso sin pedir permiso, medio atropellando a todos, también, qué maleducado. Es una sanción de tipo social, de reprobación. Me reprueba la sociedad, me repudia. Después están las normas religiosas, que son normas que regulan la relación entre un creyente y su Dios. Por ejemplo, tenemos normas religiosas católicas, cristianas, de ir a misa los domingos, en la cuarentena, en los Viernes Santos, no comer carne, y otro tipo de normas que regulan la interacción o el vínculo entre el creyente y su Dios. ¿Qué castigo hay si no se cumple esta norma? Y bueno, para el creyente el castigo es que su relación con Dios se ve perjudicada, y si no cumple ninguna norma de su credo, es el infierno o no hay salvación para esa persona, ¿no? Dios no lo va a salvar cuando su alma va a quedar condenada. Finalmente, las normas de tipo jurídica, que son normas o reglas obligatorias que regulan la convivencia entre las personas, son creadas por un órgano del Estado, por ejemplo, en nuestro caso, por el Poder Legislativo, ¿sí? Sea provincial, nacional, municipal. Y su incumplimiento, si yo no cumplo una norma jurídica, es una penalidad establecida también por el Estado. Muchas veces es económica y otras veces es con la privación de la libertad. Por ejemplo, si yo no cumplo normas de tránsito, son ordenanzas municipales de tránsito, por ejemplo, ir hablando con el celular mientras manejo, no usar el cinturón de seguridad. Si yo no cumplo esas normas y un inspector me detecta que estoy incumpliendo, hay una sanción de tipo económica, tengo que pagar una multa. Y hay otras normas que son de tipo leyes nacionales, por ejemplo, o de tipo jurídico, estamos hablando, que si yo no las cumplo voy en prisión, ¿sí? Por ejemplo, las normas relativas a la violencia de género. Si yo insulto o golpeo a una mujer y recibo la denuncia, voy preso, porque la ley me obliga
a respetar al otro y sobre todo a la mujer que está más expuesta por las estadísticas, así lo demuestran, a la violencia, al maltrato eh, de parte del hombre. ¿Sí? Entonces, así tenemos las normas jurídicas. Muy bien, chicos y chicas. Este es un poco el tema de hoy, el tema que quería tratar con ustedes. Este tema de tipos de normas no lo tienen en el cuadernillo, así que ante la pregunta que les voy a hacer del tipo de normas, tienen que sacarla de esto que les acabo de decir. ¿Sí? Volver a pasar el video y hacer un esquemita del tipo de normas, como les pido en las preguntas que les envío. Eh, Finalmente, bueno, respecto a la entrega, a la fecha de entrega de la tarea del trabajo práctico y de todo otro trabajo práctico, es así. A partir de que subo el video, a partir de la fecha que subo el video, tienen entre 7 y 10 días para entregarme el trabajo práctico. Si no me lo entregan en ese plazo, seguramente van a ir atrasándose con los trabajos, porque yo más o menos esa es la fecha, el tiempo que subo un video, cada 7 días o 10 días subo un video nuevo. Así que estén atentos, lleven al día las tareas, ¿sí? Son temas importantes estos también, así como los otros temas que ven en las otras materias, ¿sí? Estos son importantes para la convivencia democrática. Por eso la formación ética y ciudadana se da desde primer año a sexto año. Sexto se llama ética profesional, pero bueno, es la misma temática, ¿sí? Porque es importante aprender a ser mejores personas y mejores ciudadanos, ¿sí? Muy bien, los espero en otro video. Nos vemos.